¿Cómo están, chicos? Les doy la cordial bienvenida una vez más con ustedes en el curso de Inkscape. Bien, para este tema vamos a centrarnos exclusivamente en una composición de objetos, es decir, a partir de esta composición de elementos vamos a obtener unos resultados cuyo resultado final va a ser una transformación y obtención de objetos nuevos. Muy bien, pero para poder hacer posible este proceso necesitamos más de dos objetos superpuestos o interceptados entre sí. Como podemos observar aquí, por ejemplo, tenemos un elemento cuyas composición de otros elementos pues están conformados sobre ella. Aquí lo mismo, y bueno, cada una de ellas, como podemos observar, están superpuestas o están interceptadas entre sí. En primer lugar, lo que vamos a trabajar es con este elemento, ¿de acuerdo? Pero a partir de aquí, lo primero que tendríamos que hacer nosotros es organizar los elementos sobre cada una de las áreas de una base principal, que en este caso es la elipse. En este caso mi objetivo principal es hacer huecos mmm, según la cantidad de círculos pequeños que haya colocado aquí. Vamos a ver resultados. Seleccionaríamos entonces todos los elementos y a través del menú trayecto, en ella me voy a encontrar con estas herramientas que ustedes ven: unión, diferencia, intersección, exclusión, división, etcétera. Lo que yo necesito aquí es excluir, es decir, los objetos que están colocados en esa parte del círculo grande, quiero que genere un hueco. Entonces para ello lo que voy a hacer es hacer clic en exclusión. Cuando yo he hecho clic en ella, observarán que efectivamente todos los círculos que estaban allí ubicadas han dejado un agujero sobre este objeto sobre el cual estaban ubicados. ¿Qué pasa si yo este elemento lo duplico y voy a hacer una simulación de un elemento 3D? Le voy a asignar un color distinto a esta parte y ahora le voy a tener que volver a... me voy a acercar un poquito, ¿sí? Para poder observar el resultado que me va a dejar esto. Para tener una simulación más realista, le voy a tener que quitar los trazos a ambos objetos y observaremos que efectivamente tengo ese resultado que estamos visualizando. Hemos aplicado con la herramienta exclusión, que justamente lo tenemos aquí. A continuación, mi objetivo con el siguiente dibujo es hacer que solo esta parte de aquí quede conmigo y el resto desaparezca. Eso quiere decir que el objeto que está superpuesto sobre ella es el que se va a encargar de eliminar toda la parte interceptada del círculo sobre el cual está puesto. Seleccionaremos entonces en todas ellas y luego vamos a ir nuevamente a trayecto y vamos a aplicar diferencia. Cuando aplicamos diferencia, observen que yo tengo como resultado este objeto que a causa de ese proceso se ha aplicado. Probablemente tu pregunta sería: ¿y cuál es la diferencia entre exclusión y en este caso diferencia? Es la cantidad de objetos con el cual estemos trabajando. En este caso hemos trabajado solo con dos objetos y aquí hemos trabajado con más de 6 objetos. Bien, voy a modificar el tamaño de esto, y una vez que haya obtenido esto, recuerden que yo puedo rotarlo e incluso puedo sacarle una copia a este elemento. Ustedes saben que podemos reflejarlo con esta herramienta y simplemente tendríamos que nosotros hacerle otros acabados, ¿no? Como vemos allí. Entonces ya tenemos este resultado. Recuerden que cada una de estas figuras yo puedo hacer muchas de ellas, y ya sabes que podemos controlarlas o no solo a partir de ese objeto podemos obtener varios elementos, como ven ustedes allí. Luego aquí lo que quiero hacer es una intersección, es decir, solo quiero quedarme con esta parte de los objetos interceptadas. Esto es la zona interceptada, por lo tanto lo único que tendría que hacer es voy a mover esto a un costado y voy a seleccionar ambos elementos
y a continuación voy a aplicar la herramienta intersección. Cuando yo aplico esta técnica vamos a observar que solo me quedé con la parte interceptada y puedo lograr muchos detalles con esto. Por ejemplo, voy a volver a darle clic y solo voy a hacer que este punto de eje central pueda yo moverlo hasta aquí y luego voy a duplicar y vamos a ver que yo aquí puedo generar este tipo de dibujos, ¿no? Como vemos allí, uno por uno puedo ir duplicándolos y vamos a observar que efectivamente encuentro un dibujo a partir de esa acción que hayamos hecho. Bueno, de esta manera estamos obteniendo un dibujo habiendo aplicado la técnica de intersección a partir de dos círculos o elipses que hemos trabajado. Entonces ahí está, ¿no? El resultado sería esto en cuanto al proceso de intersección que hayamos aplicado. En el otro dibujo o objeto que estamos visualizando voy a aplicar otra técnica, es decir, si yo necesito aquí por ejemplo unirlos, voy a unir estos elementos que están aquí de manera separada, las voy a unir al círculo grande. ¿Cómo lo aplico eso? Voy a utilizar la herramienta unión. Al hacer clic en ella, efectivamente ya podemos observar que esos elementos se han integrado al círculo grande, ¿no? Entonces, con la herramienta unión obtenemos ese resultado final. Aquí en la parte tenemos un triángulo colocado que también lo puedo utilizar con las herramientas que estamos visualizando en la parte superior. Vamos a aplicar entonces, seleccionaremos a ambos elementos y lo que yo puedo aplicar aquí por ejemplo es esta herramienta, ¿no? Vamos a utilizar cortar trayecto. Cuando yo aplico esta herramienta, observen lo que tenemos aquí como resultado. Si nosotros pintamos cada una de estas partes, vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, si yo selecciono esta parte, encontraremos resultados como esto, ¿no? Es decir, las zonas que hayan sido tomadas en cuenta. Voy a pintar esta parte. Ahí, como ven ustedes, son puntos que yo acabo de aplicar con esta técnica, ¿no? Es decir, de cortar trayecto. Entonces, a simple vista como que no se deja ver el proceso que hayamos aplicado, pero el cortar trayecto lo que hace es simplemente va a dejar espacios como estas áreas que estamos visualizando y dejarlo como un elemento independiente, ¿no? Entonces, si yo muevo este elemento, observen que cada una de ellas son independientes. Entonces, y también cada una de ellas se les puede pintar de una manera distinta. Como ven, eso es el resultado que estamos obteniendo a través de la herramienta recortar trayecto, ¿no? O cortar trayecto, que justamente hemos aplicado con esta herramienta. Si ahora nos concentramos en el siguiente ejemplo, veremos que aplicando esta herramienta, por ejemplo, voy a aplicar división. Y cuando aplicamos división, por ejemplo, veremos que la parte interceptada se ha quedado dentro del círculo, pero a su vez nos permite visualizar un elemento independiente, al cual yo le puedo asignar asignar los colores que corresponde, y veremos que cada una de ellas se maneja de manera independiente. ¿Sí? Muy bien. En la parte siguiente visualizaremos los siguientes ejemplos. Voy a acercarme más o alejarme un poquito. Aquí yo tengo cada uno de los círculos, ¿no?, colocados uno sobre otro. Aquí dibujé con la herramienta pluma o Bezier, dibujé la supuesta colita del animalito este. Lo único que voy a hacer es seleccionar todo, y lo que puedo hacer aquí es aplicar la herramienta unión. Como vemos, ya tenemos todo un solo objeto, ¿sí? Aparte de esto, vamos a utilizar aquí otro más, utilizando otras herramientas. Por ejemplo, aquí puedo utilizar la herramienta división. Al utilizar la herramienta división, observaremos que ya tengo aquí estos elementos que solo aplicando, de acuerdo, los colores que corresponden, ya habré obtenido el resultado que yo buscaba, ¿sí? Entonces,
Para este tipo de objetivos tendríamos que concentrarnos en las herramientas basados en trayectos en estas zonas, ¿no? Y por último, bueno, aquí si nosotros trabajamos con otros ejemplos más que estamos visualizando, a ver, vamos a utilizar aquí la herramienta intersección. Bueno, allí creo vamos a utilizar otra herramienta de manera independiente. Seleccionaremos solamente estos dos cuadros, es decir, el rectángulo con el círculo, con la tecla Shift, con la ayuda de la tecla Shift ayudado, vamos a aplicar división. Ahí sí, ¿no? Como ven, me ayudo con la tecla Shift presionado y otro clic para seleccionar solo dos objetos de manera individual. División y ahí está, ¿no? Entonces, como ven, allí ya podemos trabajar de manera independiente cada una de ellas. Es más, si tú deseas mover este elemento, lo podrás hacer, miren, y queda de esta manera, ¿no? Entonces, es así como se puede trabajar dependiendo del objetivo al cual deseas apuntar. Bueno, cada una de ellas, estos elementos que se han trabajado, pues se ha dibujado un rectángulo y luego se ha trabajado con una, ¿no? con una estrella. Aquí le voy a adicionar estos elementos, le voy a cambiar de color a la estrellita esta, le voy a poner más bordes o más lados. Y por ejemplo, si yo quiero hacer que esto se convierta de esta manera, lo único que tendría que hacer es colocar la estrella en la posición cuyo efecto deseo obtener, ¿no? De esta manera. Seleccionaríamos y bueno, podemos aplicarle aquí, como todos sabemos, división, ¿no? Entonces, al aplicarle división ya tenemos aquí el corte aplicado. Yo puedo utilizar otro color y observen que los resultados ya son visibles. Bueno, cada uno de estos elementos se trabaja de esa manera, ¿no? Entonces, a través de cada una de ellas nosotros podemos obtener resultados. Bueno, ya terminando con estos ejemplos, te voy a pedir por favor que investigues en internet qué otros elementos podríamos hacer utilizando estas herramientas de trayecto, ¿sí? Busca en internet, al menos hagas dos ejemplos distintos a lo que hemos hecho nosotros y puedas guardarlo como imagen JPG y luego enviármelo por la tarea. Ahí te voy a indicar, ¿sí? Te voy a indicar en el cubicol de qué manera vas a tener que realizar la tarea. Recuerda, simplemente tendrías que investigar o tú mismo crear figuras, ¿sí? Figuras propias tuyo, utilizando las herramientas que te estoy mostrando aquí, y luego lo guardas como JPG, el cual me lo tendrás que enviar al cubicol como lo vienes haciendo con las tareas anteriores. Muy bien, eso sería todo por ahora. Nos vemos en la clase.